Bueno, señores, gracias por seguir con nosotros en este Poder de la Mañana que origina cada día en Telecontacto, Canal 35, desde Santiago de los Caballeros para todo el país y el mundo. Usted también tiene la oportunidad en este momento de seguirnos, además en Facebook y YouTube, pero también usted tiene la oportunidad de escucharnos en Radio Nacional 1380, donde estamos, y a las 11, cuando termine, estoy de 7 a 11, pues tenemos la posibilidad entonces de, repite en Galaxia TV, Canal 42. O sea que usted tiene muchas maneras, pero YouTube, Facebook, ahí estamos también, para que usted lo vea cuando usted pueda, si no puede. O sea que hay muchas maneras de estar conectado. Y hoy, como le habíamos prometido, tenemos con nosotros un invitado que tiene bajo su responsabilidad entidades clave para la administración del patrimonio estatal, bienes nacionales, Consejo Estatal del Azúcar SEA, en un país donde el uso adecuado de los bienes públicos es una demanda creciente, permanente de la población, de la ciudadanía, y nosotros pues vamos a hablar y a conversar con él porque está haciendo una gestión, tiene además lo que tiene que ver con estas dos instituciones fundamentales, CORDE, de manera honorífica una parte. Vamos a conversar con el doctor Rafael Burgos Gómez, quien es un invitado de lujo que tiene este Poder de la Mañana, a quien saludamos y damos los buenos días. Saludos. Muchas gracias a ustedes por recibirnos aquí en Santiago. Bueno, me gustaría saber de entrada que usted nos recoja brevemente cuál es la realidad actual del patrimonio inmobiliario del Estado Dominicano y qué acciones se están tomando desde bienes nacionales para protegerlo y ponerlo al servicio colectivo, por las tantas cosas que se dicen y acciones que han hecho otros funcionarios en momentos determinados que todavía son acciones que están en la palestra y en cuestionamiento. Sí, eso es muy importante. Lo primero que debo decir es que cuando llegamos a estas instituciones tenían una mora de 20 años, una mora de gestión de 20 años, porque no se hacía nada si no se pagaba y no se hacía nada de manera institucional y de manera continua como debe ser el Estado Dominicano. Iniciamos un proceso en agosto de 2022, inmediatamente comenzamos a trabajar y mirar, hicimos un FODA dentro de todos los departamentos, 32 departamentos que tiene esa institución, y eso nos dio un diagnóstico y comenzamos a trabajar inmediatamente. Y lo primero que hicimos fue reconstruir la moral de la institución, reconstruir las edificaciones de la institución, desvincular a 2.600 empleados que eran botellas, que no trabajaban, que solamente iban a cobrar, y que eran activistas de las pasadas gestiones moradas. Eso fue lo primero que hicimos y esa es la verdad. Luego comenzamos a trabajar con el diagnóstico del FODA para que nos permitiera cementar las áreas que habían sido más dañadas, más vulnerables. Por ejemplo, tuvimos que eliminar más de 300 mafias que había en la institución para recuperar la dignidad, la moral, que era donde más daño se había hecho. A esas instituciones del Estado Dominicano, específicamente el Consejo Estatal del Azúcar y Bienes Nacionales. Acuérdense todos los escándalos con el tema de las expropiaciones. Y además también con el tema del patrimonio del Estado Dominicano. Y a mí me mandaron a trabajar, a mejorar, a recuperar la dignidad de esas instituciones, pero también a recuperar el patrimonio del Estado, que es un patrimonio del pueblo dominicano. Y que es un patrimonio que tenemos que conservarlo, tenemos que protegerlo, porque son muchas las riquezas que tiene el Estado Dominicano, son muchas las riquezas que tiene bienes nacionales, son muchas las riquezas que tiene CORDE, y ese patrimonio es genuino de los ciudadanos de esta gran nación. Eso nos ha permitido ir mejorando, ir trabajando, y tuvimos que entonces iniciar un proceso de censar
el patrimonio del Estado Dominicano, y por se hizo entonces, comenzamos a trabajar con el censo, el primer censo nacional de patrimonio del Estado Dominicano, que no se había hecho nunca, no se sabía. Ha arrojado buenos datos ese censo. No se sabía lo que tenía el Estado, todo estaba disperso, todo estaba en diferentes lugares, y quien tiene la responsabilidad de proteger y conservar y cuidar es Bienes Nacionales, la Dirección General de Bienes Nacionales, y obviamente el patrimonio del Estado Dominicano, que es una riqueza inmensa, lo que aún le queda al Consejo Estatal del Azúcar y Acorde. Bueno, de ahí resultó, para que ustedes tengan algún contenido importante, de ahí resultó que ese censo arrojó 43,000 propiedades del Estado Dominicano, comenzando por el Palacio Nacional, que no había sido titulado, que no tenía un registro inmobiliario. Tengo entendido que la familia que era dueña de los terrenos donde Trujillo construyó el Palacio Nacional hizo un reclamo precisamente acorde al Estado Dominicano en el sentido general para que le devolviera o que le pagaran esos terrenos. Era más factible pagárselo que devolvérselo, porque imagínate. Claro, pero de ese patrimonio que había sido enajenado por algunos personeros que se aprovecharon del ajusticiamiento de Trujillo en el 61, ¿cuántos de esas propiedades estaban en manos de particulares y cuántas se han recuperado hasta ahora? Bueno, muchas propiedades que estuvieron en manos de particulares. No hay un número. Para ponerte los tres brazos. Estamos hablando que ahí tenemos más de 16,000 propiedades inmobiliarias que son de Corde. Eso estaba en una situación y pudimos recuperar a través del sistema judicial, pudimos recuperar esos inmuebles. El total. El total. Queda un tramo, un pequeño tramo, pero seguro que va a ser favorable al Estado, porque todas han sido favorables al Estado Dominicano. Y como es una propiedad que es del Estado, pues de seguro que eso va a caer en manos ya del gobierno. Por ahí hubo funcionarios que vendieron esos terrenos. Ahí hubo de todo. Nunca se aplicó la justicia. Ahí hubo de todo, sí, tuvieron presos, tuvieron en los tribunales, y ya eso es historia del área judicial. Me interesa una cosa. Nosotros sí seguimos atrás de los inmuebles. Me interesa saber, mire, el mundo entero está está utilizando menos azúcar. El azúcar, independientemente de todo, que le sirva al ser humano, es un combustible. No solamente un combustible para el organismo. Pero, ¿qué está pasando con el SEA? Hay ingenios que han prácticamente desaparecido, por ejemplo, el ingenio de Pérez, Montellano, el de, para hablar del Cibao, ¿no? El de Esperanza, el Catarey, y Jaina, en su oportunidad, Río Jaina llegó a ser el ingenio más grande del mundo, pero era propiedad de Trujillo, que se lo apropió, que se lo robó, porque ese era dinero del pueblo dominicano, no dinero personal de Trujillo. ¿Qué está pasando con el CEA actualmente? ¿Va a tener el Estado participación mayoritaria en el Consejo Estatal del Azúcar? Bueno, no, en la producción azucarera, o qué pasa. Sí, mire, es un cuento que necesitamos 3 horas para explicarlo aquí. Lo voy a resumir en lo más posible tiempo. Lo que estamos haciendo es recuperando la industria estatal azucarera dominicana. Primero con el ingenio Porvenir, que estaba en una situación muy en mal estado, con apenas podía moler unas 5,000 toneladas métricas al año. Ahora lo modernizamos, se hizo una inversión de 450 millones en ese ingenio y quedó totalmente modernizado. Hace 2 semanas que se lo entregamos al señor presidente, modernizado desde la Fabril, áreas civiles, administrativas y obviamente los campos. Con los campos, con equipos
automatizado para poder cortar la caña y evitar la mano de obra extranjera, y eso ha sido un avance importante. Eso, si recuperamos esa industria que ya está en capacidad de moler en los próximos años 40.000 toneladas métricas de azúcar, unas 700.000 brutas, eso va a permitir, junto con el ingenio Barahona, que aunque está rentado, es un ingenio del Estado Dominicano. Es decir, que de los dos ingenios, los únicos que quedan son Porvenir y Barahona. Y Montellano, que aunque Montellano no está produciendo, pero el ingenio está intacto ahí. Sí. Y lo vamos a trasladar para 3 provincias pobres, que es San Pedro, el Ceiba, Atomayor, y la provincia de Santo Domingo y Monte Plata, donde coinciden en un área que hay alrededor de 300.000 tareas, que la vamos a poner a producir caña para montar ese ingenio allá, y por eso no a producir azúcar, sino alcohol, que es un producto que se está importando ahora mismo, y así vamos a poder producir ron con denominación de origen sin ningún problema. Eso nos va a permitir a nosotros recuperar parcialmente la industria azucarera estatal dominicana. Ya entregamos al ingenio Porvenir. Ahora vamos por el ingenio de Montellano, y también para recuperar ese ingenio y poderlo poner a producir alcohol, y también incorporar a 300 colonos. También eso permite la estabilidad en los precios de azúcar. Eso permite que el Estado tenga la opción de que si quieren aumentar la producción, el precio del azúcar, pues como el azúcar es un producto estratégico, porque lo tenemos que consumir todos los ciudadanos del mundo, y ahora el azúcar es oro, porque después que China y la India entraron en la OMC, pues los precios del azúcar se han disparado. La capacidad de consumo se ha disparado de 10 a 1. Y entonces, la capacidad instalada ha bajado. Y la capacidad instalada estaba, bueno, en los Estados Unidos han construido muchos ingenios, la India tiene 110 ingenios, China ha construido muchos ingenios, pero no alcanza la capacidad de consumo que tiene el 8.000 millones de habitantes en el globo. Nosotros necesitamos devolverle la esperanza al pueblo dominicano de que su industria azucarera, no como los 12 ingenios que tenía el Estado Dominicano, y que, como muy bien usted señala, fue parte de la riqueza que dejó Trujillo, que es que el presidente Balaguer hizo la ley, como usted sabe, eso pasó por el proceso de modernización, de transferencia de aquella famosa ley que se llamó FONPER y que sigue operando, en la que FONPER tiene todo el 49% de todas las acciones de esas empresas que eran de Corde, y que FONPER administra muy bien esos recursos. Ahí están los molinos dominicanos. Ahora. Sí, estoy hablando. FONPER ha sido también guarida y ha estado en justicia. Ahora, FONPER era parte de la piñata, como lo fue el CEA, como lo fue Bienes Nacionales. Nosotros sabemos que el presidente Luis Abinader emitió un decreto liquidando aquellas empresas deficitarias o que tuvieran duplicidad. Entre esas no entra el CEA y Corde. Por supuesto. Entonces, ¿qué usted ha hecho en ese sentido, cumpliendo el mandato del presidente, licenciado Rafael Burgos Gómez? Bueno, lo primero que me tocó a mí fue porque han criticado que ahí hay un grupo muy alto de funcionarios en empresas que no están funcionando. Lo que me tocó a mí en la primera fase, la primera gestión del presidente Abinader, en los primeros 2 años, fue trabajar en la liquidación de más de 19 instituciones del Estado Dominicano, incluyendo la OISOE, que era otra piñata de las pasadas gestiones. Todo el mundo sabe eso. Y ahí, lo que encontramos ahí, y yo fui el que me tocó liquidar esa institución junto a otras instituciones del Estado Dominicano de menor rango. Pero se critica que sigue gente cobrando. No, de ninguna manera, todo eso fue liquidado. La crítica, No, todo eso fue liquidado. Ahí habían 7.000 empleados, todos fueron
traspasados, en algunos casos técnicos, en algunos casos personas que eran necesarios y que eran personas que no se involucraron en temas de corrupción, pues fueron pasados al Ministerio de Obras Públicas, al Ministerio de Vivienda, muy poco, pero los otros fueron todos liquidados conforme establece el mandato de la Ley de Administración Pública. Y así las otras instituciones que fueron liquidadas también se hizo el proceso, y todas esas instituciones dispersas que hacían lo mismo, pues se liquidaron todas. Ahora estamos en ese proceso, estaba el SEA con ese primer decreto. Lo que pasa es que el SEA no es fácil de traspasar, de fusionar con otra institución, porque el SEA tiene mucha riqueza, tiene miles de contratos. De tareas de tierra. Tiene 2 millones de tareas de tierra del Estado, del SEA, que son propiedad del SEA, y tiene 1 millón en arrendamiento con instituciones importantes de este país en el sector agrícolas. Es decir, que todavía el SEA tiene mucha riqueza, que tenemos que conservarla, que tenemos que protegerla, y que además también tiene su arrendatario que cumplen con los procedimientos contractuales. A propósito de las tierras del SEA, usted mencionó que el ingenio Montellano iba a ser dividido en 3, trasladado a otro sitio. Lo que quiere decir que hay unas tierras que tenía el ingenio Montellano. Las tiene el ingenio Montellano. Parece que esas tierras tienen cierta vocación turística. ¿Qué va a hacer el SEA entonces con esas propiedades? El Estado Dominicano, producto del censo que realizamos, que le hablé inicialmente, pudimos encontrar 315 parcelas en todo el país. Viajamos todos los fines de semana a diferentes provincias del país trabajando con estos temas. Pudimos identificar 315 parcelas que estaban dispersas, que existían, pero el Estado no tenía control. Ahora el Estado tiene control de todas esas tierras mediante lo que generó ese censo. Y entonces se ha creado un fideicomiso para todas aquellas instituciones, aquellos sectores productivos de la vida nacional que quieran hacer inversiones a través de un mecanismo de fideicomiso aprobado por el Congreso de la República. Pueden ir a la subsidiaria del Banco de Reserva, que es un fideicomiso que se denomina para obras del Estado Dominicano, obras sociales del Estado Dominicano, como obras viales y otras obras importantes para el país, para cualquier provincia que decida el Ejecutivo o decidan los técnicos donde deben construirse. Pues se busca recursos y se está consiguiendo recursos de esas tierras que estaban dispersas. En el caso, por ejemplo, de Montellano, hay un lote que se sacó que tienen vocación turística, también aquí en Inver, que tienen vocación agrícola y vocaciones industriales, Puerto Seco, para apoyar la industria naviera, como igualmente para apoyar la industria, los diversos sectores productivos, pero también para apoyar parques industriales, zona franca, etcétera, etcétera. Doctor Burgos, después de tantas realidades que hemos vivido, el tema muy sonado antes de ustedes llegar, los 3 brazos, una historia amplísima o muchas historias, muchas situaciones. Al momento, ¿cuál es la realidad de ese espacio tan comentado, con tantas situaciones, con los procesos judiciales que desde el Estado se llevaron a cabo? ¿Cómo está eso? Sí, el Estado Dominicano contrató una firma para defender ese caso. Y esa firma ha hecho un excelente trabajo. Es un proceso largo sí. Como ustedes han visto. Usted sabe que los procesos de tierra, cuando hay situaciones de esa naturaleza, toma mucho tiempo. Eso nos ha permitido trabajar con este bufete de abogados y ya ha sido revertido el caso. Es decir, que todo ese proceso ha sido anulado. Ellos apelaron la última instancia
después de nosotros haber ganado todas las instancias. Es decir, que estamos esperando la última decisión de los jueces, que seguro que va a ser a favor de Corde, para recuperar y poder entonces entregar todas las titularidades que tenemos a esos miles y miles de ciudadanos que compraron un pedacito de tierra ahí, que compraron un apartamento que construyó el Estado Dominicano y que ya lo que corresponde es entregarle su título, y lo que queda el Estado hacer lo que entienda que debe hacer con esos terrenos ahí de los Tres Brazos. Yo tengo entendido que una persona como usted, que tiene unas responsabilidades enormes sobre el patrimonio nacional, es probable que haya recibido presiones y amenazas ante la recuperación de esas propiedades del Estado. Hay gente que la tiene, que no la quiere soltar, que cree que son de ella, que la heredaron de Trujillo quizás, y tiene la mentalidad de que eso es del Estado y también es mío. Sí. Porque el pro común no importa. Lo que importa es que yo tengo esta tierra, yo tengo este apartamento, yo tengo este edificio, yo tengo este solar, pero ese solar es del Estado. ¿Esa gente alguna vez le han amenazado a usted o le han increpado sobre esa recuperación que se ha hecho? Mira, en honor a la verdad, con el trabajo que se ha ido haciendo en Bienes Nacionales, sea con respeto, con transparencia, hoy usted va a la institución y usted ve un cambio de un 360. Cuando usted se entrevista con un funcionario, ese funcionario está entrenado para recibirlo a usted si tiene derecho o no tiene derecho. Se creó una comisión para manejar 4,000 y pico de casos, que eran casos enormes, grandes. El presidente creó una comisión y eso ha ayudado a disuadir y persuadir a personas que estaban empoderados. Funcionarios de todas las índoles que ustedes se puedan imaginar, para no mencionar sectores, pero estamos hablando de todo tipo de funcionarios de ambos lados. Y eso, con el manejo que nosotros hemos dado de hacer una administración dentro de lo posible ejemplar y transparente, ordenada y disciplinada, eso nos ha ayudado a que la persona, cuando lo llamamos, vayan con cierta humildad. Y eso también nos ha permitido hacer negociaciones. Una persona que tenga una finca de 5,000 tareas, no es verdad que el SEA se la va a dejar. No. Si puede quedarse con 500 tareas, las regulamos, pero las 4,500 tiene que devolvérselas al Estado. Y eso pasa no solamente con ese ejemplo, pasa con otros ejemplos mayores, menores y más pequeños. Entonces, ese trabajo que se ha ido haciendo de conversación, de hablar con la gente, de sincerar a los asociados que estaban yendo a recoger la piñata, eso no es posible en un gobierno del presidente Abinader Corona. Eso no es posible. Y yo se lo digo con toda honestidad y se lo digo a ellos y lo entienden. Mucha gente, muchos ex militares, muchos funcionarios, ex funcionarios, han entendido ese proceso. Doctor Burgos, este país, generalmente, toda su historia republicana, ha sido un festín para la corrupción. Usted, en su calidad de director nacional de bienes nacionales, tiene en sus manos, digamos, un listado, tiene alguna evaluación, tiene algún levantamiento de todos los bienes que poseen el Estado, y en su gestión, ¿cuáles cosas de renombre y de peso ha podido usted recuperar en manos de particulares? ¿Podría usted presentarme algunos casos específicos? Primero, por ejemplo, tierras, sí. Tierras con propensión al turismo, tierras con carácter. Tierras que tienen garantía para desarrollar proyectos que haya habido vocación agrícola, vocación de agua, vocación minera, hay de todos. Entonces, ahora, déjeme decirle, algunos casos sonados que usted ha podido pero mire, solucionar. recuperamos 43,000 propiedades por valor de 42 billones de pesos. El diablo. 4 veces Producto Interno Bruto. Oiga, ven, hemos recuperado y tenemos la lista, pero permítanos dar nombre porque no es
no es propio, no es ético, pero la ubicación por lo menos. Pero mire, tenemos los listados de todos los funcionarios civiles, judiciales, militares, legisladores de todos los rangos que tienen la tierra del CEA. Muchos de ellos ya han ido a regularla, otros la han ido a devolver. Le estoy poniendo un ejemplo, que el que tenga 300 tareas y la tiene sin regularla, tiene que regularla, y si nada más puede pagar dentro del plan que permitió el presidente de la República, solamente puede quedarse con 50 o con 100, se queda con 100. Y la otra, ahí está el general de Olio que anda conmigo, que es el director de recuperación. Como quiera. ¿Perdón? No, porque tiene que se queda. No, pero si existe un contrato legal, el problema es que todo esto ha estado viciado. Entonces a mí me gustaría saber si usted ha llevado a la justicia a alguien. Porque el problema es que devuelven. Aquí se devolvió un funcionario 800 millones. Por ahí es robo escandaloso que estaba cometiendo en el pasado gobierno. En este caso sí, tenemos alrededor de unos 16 casos en la Procuraduría. Eso. Tenemos otro listado que no se han querido ajustar a las disposiciones de retornar esos bienes al Estado Dominicano. Hay resistencia en algunos casos, pero eso nosotros lo trabajamos con los tribunales. Gente que va allá, que le vendieron, que compraron una propiedad que estaba vendida 3 veces. Eso se regula en los tribunales, eso se ventila, se ventila en los tribunales. Personas que vivían en su casa y se la vendieron viviendo en su casa. Eso se regula en los tribunales. Estamos hablando de cientos, estamos hablando de miles, Personas que encontramos una mora de 20 años, ahora fue que esa mora comenzó a trabajarse con la entrega de 1000 títulos por parte del señor presidente a 1000 personas que nunca, habiendo tenido la propiedad comprada y los títulos, no lo habían llamado porque no se habían canteado con funcionarios corruptos de la institución. Todo eso se ha ido eliminando, todo eso se ha ido haciendo de manera pulcra, de manera continua, y eso ya está en marcha y hemos ido dejando los temas negativos y nos hemos ido enfocando en los temas positivos. Una de las banderas del gobierno que encabeza nuestro presidente Luis Abinader desde un inicio fue el tema de la transparencia, ha sido la rendición de cuentas. Y a mí me gustaría saber qué acciones están implementando en su gestión, que hemos visto que tiene muy buena valoración, para evitar que los bienes públicos sean mal utilizados o cedidos, como ha ocurrido y ocurría toda la vida, de forma privilegiada. O sea, a un sector que quizás necesitaba un bien, se lo negaban, sin embargo, a otro que lo quería para tener más y para tirarlo ahí a producir. ¿Qué acciones para tener ese grado de transparencia y sobre todo de visualizar y rendición de cuentas está implementando desde su gestión? Sí, mira, en el gobierno del presidente Abinader no hay cabida a corrupción. Aquellos funcionarios que se atrevan o se atrevieron están fuera del tren gubernamental, y hay una lista larguísima. Bueno, que los tribunales no han hecho su trabajo, eso es asunto de los tribunales, pero es impensable creer que en un gobierno del presidente Abinader vamos a tener gente corrupta en instituciones desde el más alto nivel hasta el más bajo nivel. No estamos hablando de funcionarios, estamos hablando de todo el mundo. Pero hay corrupción. Siempre va a haber corrupción, mira, siempre va a haber corrupción. Depende quién dirija la institución. Yo te aseguro que en la mía, que era la matriz de la corrupción de este país, hoy día no hay corrupción, pero eso es un trabajo que se ha venido haciendo durante 2 años y todavía seguimos cortando brazos, todavía seguimos trabajando con ese tema. Ahora, quien tenga un pedacito de tierra, hemos entregado 125,000 títulos y es una gestión social muy importante del gobierno del presidente Abinader, porque ahí se genera lo social de una familia que tenía un pedacito de tierra del CEA de 200 metros, de 125 metros,
pero no uno que tenga 2.000 tareas, ni 1.500 tareas. Perdón, Entonces a eso... ¿Cuántos títulos han entregado? 133.000 títulos y tenemos 60.000 para entrega. 170.000 según sus propias palabras. No, porque, espérate, en la gestión pasada, hasta ahora hemos entregado 133. Tenemos 60.000 en producción, es decir, en titularidad. Y esta gestión pretendemos entregar, según los cálculos que tenemos y los trabajos planificados, entregar 300.000 más. Porque ya los técnicos están bastante valorados, están bastante entrenados y lo vamos, junto con los equipos, lo vamos a lograr sin ningún duda que vamos a lograr esa entrega. Es verdad que hay instituciones donde se comenta que hay situaciones. Obviamente también se habla mucho de eso, pero cuando vamos a la realidad son denuncias que no tienen sentido. Ahora, yo sí me la cojo de verdad. En mi institución, en las instituciones mías, como yo trabajo de manera honorífica, las 3 instituciones. ¿Usted es honorífico en las 3? No, yo cobro en bienes nacionales, pero dono el salario a instituciones sin fines de lucro. Okay. Pero le voy a decir, las otras soy honorífico y no cobro nada por el Estado, no le cobro nada al Estado Dominicano, ni siquiera tarjeta de crédito, ni siquiera tarjeta de crédito. Yo pago mi gasto. Leyendo su expediente aquí y usted es un empresario destacado. Yo pago mi gasto de lo que yo gano en mi empresa. Le voy a servir al Estado Dominicano con respeto, con humildad, servirle a mi presidente y servirle a mi partido, porque yo creo que también nosotros los ciudadanos también tenemos que aportar a la República, al Estado que nos lo ha dado todo. Y yo pienso que una función en esa institución que tenía tanta fama negativa, yo creo que convertirla en una institución con credibilidad es un gran esfuerzo, un gran trabajo junto a un equipo de hombres y mujeres que me han acompañado, que me han dicho sí lo vamos a hacer, sí se puede. Y los hechos están ahí. Ya entregamos el Ingenio Porvenir totalmente renovado, listo para producir 40.000 toneladas. Ya entregamos las edificaciones de la sede central modernizada al máximo, en la que cualquier ciudadano del Estado Dominicano se pueda sentir orgulloso. Y hemos arrancado con la reconstrucción de 60 edificaciones del Estado Dominicano en toda la provincia del país, comenzando por Barahona, que está lista, comenzando por Santiago, el edificio Don Antonio Guzmán, La Carrera, ustedes lo tienen ahí, si lo pudieran poner en pantalla. Algunas de esas acciones. La Carrera y Monseñor Noel y La Vega. Estamos remodelando, reestructurando esas edificaciones que la convirtieron en mercado. Ahora la vamos a poner a la altura de lo que es el Estado, de lo que debe ser la representación del Estado, que un ciudadano cuando vaya a buscar un servicio se sienta orgulloso de que está bajo la bandera dominicana, bajo el Estado dominicano, y que se sienta bien atendido, bien protegido cuando entra a una edificación del Estado Dominicano, no un mercado como eran esas edificaciones. Un mercado bueno. ¿Esta edificación cuál es? Esa es la Don Antonio Guzmán. ¿Cómo va a quedar Don Antonio Guzmán? Guacalito, Leo. Ajá. No, Don Antonio Guzmán. Don Antonio Guzmán. Sí, conocido aquí como Guacalito. Como el Guacalito. Popularmente, yo tengo una inquietud. Últimamente, solamente tenemos una industria metalúrgica en la República Dominicana, pero creo que Corde regenteaba la fábrica de clavos, la armería, que estaba en San Cristóbal. Ahora mismo la construcción está dando un giro y se está utilizando mucho el acero. Tiene Corde como empresa, yo digo, propietaria de esa empresa, que son del Estado, alguna proposición de convertir esa industria de clavos, que casi ya no se usan, y las armas que también se dejaron de usar. Recuerdo los revólveres Enriquillo y la carabina Cristóbal, de muy buena actuación en la Revolución de Abril del 65.
va a hacer algo en relación a la metalúrgica que tiene su poder en sus manos, Corde, a corto, mediano, largo plazo? No, eso yo no creo que haya posibilidad, lo digo con toda garantía, porque la fábrica Enriquillo, eso lo demolieron y construyeron una urbanización y construyeron edificios las pasadas gestiones, que era la que podía tener cierta vocación para convertirla en una metalúrgica. Ya aquí el sector privado ha avanzado con eso, se van a inaugurar otras empresas metalúrgicas, han habido inversión importante por importantes familias de la República Dominicana en esas áreas, pero nosotros perdimos la esperanza cuando demolimos un sector productivo tan importante como fue la industria azucarera, que debió haberse diversificado, como era la gran industria de las 46 empresas que tenía Corde. Perdimos toda esa riqueza por el populismo político, por estar creyendo que dando empleo barato, botella, se puede lograr cosas. Eso no es posible en un mercado abierto. Nosotros tenemos que generar los empleos a través del sector productivo. El Estado tiene que ser un Estado pequeño. El Estado tiene que ser facilitador de las cosas de los sectores productivos. Eso sí, el Estado sí tiene que cobrar impuestos, y tiene que cobrar impuestos de manera firme. Los impuestos que tiene que cobrar, y al mismo tiempo también aportar facilidades para que el sector, todos los sectores productivos, y no podemos dejar un sector productivo porque es viejo, o decir que ya esto no sirve, ya esto está desfasado, ya esto perdió su efecto. No. La industria azucarera había que subsidiarla, como había que subsidiar la zona franca en el 94 y en el 2006. Había que subsidiarla para que crecieran, para que avanzaran, porque era oscilante. Al China entrar al mercado mundial, pues todas las empresas se fueron para China y nos dejaron el Parque Industrial de Santiago solo. Y se fueron todos para China. Había que subsidiar esa industria para conservarla, para protegerla, hasta que llegara las facilidades que hoy han visto ustedes, el desarrollo del sector de zona franca, la industria azucarera del mundo. El azúcar hoy es oro en todo el mercado, en todos los mercados. Valor el azúcar. Estados Unidos comenzó a producir un sirope de maíz, un edulcorante, y en un momento dado la libra de azúcar, que estaba a 29 centavos, bajó a niveles de 13. Pero eso no fue... Entonces, bueno, era una de las explicaciones, pero yo quiero hacerle otra pregunta, si usted me lo permite. Déjame explicarte lo del sirope, porque es bueno que el pueblo dominicano sepa eso. No hay problema. Mira, esa es una industria que no pudo subsistir, porque esa industria no puede mantenerse en lugares donde hay mucho frío. La industria azucarera es para el trópico. Sí. El azúcar se genera en países donde tenemos un trópico abierto, un trópico que genere el calor que necesita esa variedad de caña para poderse producir. En los Estados Unidos, solo en la Florida podemos producir caña, y se está produciendo. La China lo tiene la India, lo tienen otros países. Luisiana prácticamente es un campo de caña que produce mucha azúcar, pero ellos necesitan importar azúcar de todas partes del mundo para poder completar el consumo. Bien, le hago la pregunta. Usted se comprometió como director honorífico de SEA a revisar 4.000 contratos de venta y de arrendamientos. Todos sabemos que en esos contratos con el SEA hubo demasiada tramposería, demasiados fraudes. ¿Qué ha podido usted descubrir en su gestión sobre eso? De todo, mi hermano, ahí se ha descubierto de todo. ¿Cuánto nos faltan? Un poquito más amplio. Sí, ¿cuánto nos faltan? Nos faltan, el último informe que le hicimos al Ejecutivo, nos faltan a 400 y pico de contratos. Que lo estamos revisando. Dice que el presidente Abinader, 500 de esos contratos le dio el visto bueno. Sí, por supuesto. Él es que firma la última, cuando ya se hace todo el proceso, que se llaman a los adquirientes, se hacen los ajustes,
se hacen nuevas tasaciones, se hace todo un trabajo para verificar que esos precios fueran los precios justos, no solo por nosotros, sino también por el Departamento de Catastro, la Dirección de Catastro, que se ocupa de hacer una tasación pública, y nosotros que hacemos una tasación privada, y ahí sale un promedio. Cuando se revisa eso, cuando se revisan todos los documentos y pasa por las instancias que tiene que pasar, entonces eso va al Ejecutivo. Él decide finalmente si le da luz verde o lo devuelve para atrás. Si lo devolvió, tenemos que hablar con la persona para que entregue la propiedad, porque ya no hay otro recurso. Siempre que pase del control constitucional, que son 200 salarios mínimos, tenemos que mandarlo al Congreso de la República, que eso no se cumplía antes. Ahora se hace de manera disciplinada y de manera regular. Doctor, antes ya sabemos que usted tiene el tiempo bien limitadito aquí. Sin embargo, antes de usted irse, me gustaría, Santiago, la región norte, hay terrenos que están abandonados, subutilizados. ¿Y qué planes tienen ustedes para ponerlo en uso y sobre todo para que tenga productividad social? Y ahí mismo le hago, en caso de terrenos que estén, ¿cuáles son los requisitos de una organización que quiera accesar a esos terrenos que están subutilizados o que están abandonados? Excelente pregunta. Y no solamente terrenos, edificaciones. Y propiedades que cayeron en manos de terceros, siendo del Estado Dominicano. Y ahí es donde hemos trabajado con mafia organizada que se robaban esas edificaciones, siendo propiedad del Estado Dominicano, usando artificios antijurídicos en contra de la institución, en contra del Estado Dominicano. Esa pregunta que usted hace es muy importante. Mire, el Estado tiene tierra aquí en la provincia de Santiago, como en toda la provincia. Lo que no podemos decir es dónde están. Sí. Se le tira. Pero sí, si usted quiere comprar un pedacito de tierra, usted va al fideicomiso del Banco de Reserva que maneja el señor Bandejor. Ahí le entregan, o puede entrar online, ahí le entregan, usted ve todas las disponibilidades que tiene el Estado Dominicano. ¿De dónde salió eso? De Bienes Nacionales y del Consejo Estatal del Azúcar, a través de un mecanismo institucional que nadie puede cuestionar, porque eso es de orden público. Ahí puede entrar quien quiera comprar para hacer inversiones, para construir, para agua, para un parque industrial, para una zona franca, para un puerto seco, para puertos, porque tenemos de todo tipo de tierra, para construir también con vocación turística, tierra muy buena, muy bien ubicada, y para construcción de edificaciones, urbanizaciones, la cantidad de apartamentos que sean necesarios. Es decir, que a través de ese mecanismo institucional y transparente, ustedes tienen acceso, cualquier ciudadano tiene acceso, sin ningún tipo de intervención, sin ningún tipo de mordida. Finalmente, ¿cómo visualiza usted el legado que quiere dejar a su paso por estas instituciones, que son, como decía al principio, es una gran responsabilidad manejar estas instituciones que han tenido tantas situaciones en el pasado? Y me gustaría que envíe al pueblo dominicano un mensaje sobre el cuidado y uso de los bienes del Estado, que la gente dice, eso es de pueblo. No, eso es así, como usted dice, se habla de que como eso es del Estado, no, las tierras del Estado también son privadas. Nosotros tenemos que defender la seguridad jurídica de nuestra nación. Tenemos que defender la seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica implica que si usted quiere comprar un pedacito, tiene que comprarlo a través de la vía regular, como cuando se le compra al sector privado. Tenemos que proteger al sector privado, pero tenemos que proteger el patrimonio del Estado Dominicano al 100%, como que también es la propiedad que estamos cuidando de todos nosotros para el futuro de nuestros nietos, nuestros hijos, que también tengan oportunidades y que no esté sola en manos de grupos monopolizadores. Nosotros necesitamos seguir protegiendo ese patrimonio del Estado Dominicano. En lo que nos corresponde a nosotros, creo que tenemos que ir al Estado a servirle sin ningún tipo de interés, a saber que al Estado se va a servir,
que usted va a un partido político a hacer carrera política para servir, no para ir a robar a una institución del Estado Dominicano. Junto al equipo que tenemos, a un equipo enorme de 1000 y pico de hombres y mujeres, hemos hecho una transición del desorden al orden, de lo inmoral a lo moral y de lo imposible a lo posible. Y en eso, con el apoyo de nuestro presidente, de nuestro partido, encabezado por el presidente Paliza y sus equipos, conjuntamente con mi equipo que me acompaña, hemos logrado hacer una transición, construir un paradigma diferente. Bueno, doctor Rafael Burgos, gracias por participar en este Poder de la Mañana. Muy agradecido de su participación y a todo el equipo que le acompaña. Definitivamente una participación muy importante de la que hay muchas informaciones, muchos datos que usted podrá accesar. Bueno, ya recuerde que estamos en YouTube, usted puede buscarlo en YouTube porque se queda ahí para pues disfrutar y ver cada cosa. Gracias. Tiene una gran responsabilidad por delante. Ya vemos que usted está haciendo todo lo posible. Bienes nacionales, el CEA, dos instituciones que tienen un gran peso en la República Dominicana y sobre todo en el Estado. Gracias por acompañarnos a ustedes. Quédense ahí porque en breve vamos a ver, Leo, inmediatamente lo que viene. Cuando regresemos, venimos con Máximo Laureano, que habla de bachata, todo. Y recuerde que hoy es viernes, como dicen por ahí, y el cuerpo lo sabe. Ya regresamos con el Poder de la Mañana. Gracias.